Valentía de Pedro y Juan. Había una vez, hace mucho tiempo, un grupo de amigos de Jesús que vivían en una ciudad muy grande. Estos amigos eran Pedro y Juan, y ellos siempre hablaban de las cosas increíbles que Jesús había hecho. Curaban a los enfermos, ayudaban a los pobres y contaban historias maravillosas sobre el amor de Dios. Un día, Pedro y Juan estaban hablando de Jesús en el templo, pero unos hombres importantes que no creían en Jesús los escucharon y se enojaron mucho. No querían que hablaran más. Así que los llevaron a un lugar como un tribunal y les dijeron, prohibido hablar de Jesús. Si lo hacen, tendrán problemas. Pedro y Juan no tuvieron miedo. Ellos respondieron, no podemos quedarnos callados. Tenemos que hablar de las cosas increíbles que hemos visto y oído. Después de eso, los dejaron ir, pero les dieron una advertencia, cuidado. Si siguen hablando de Jesús, habrá consecuencias. Cuando Pedro y Juan regresaron con sus amigos, todos estaban preocupados. ¿Qué harían ahora? ¿Dejarían de hablar de Jesús? Pedro y Juan reunieron a todos en una casa y dijeron, vamos a orar juntos. Dios es más grande que cualquier problema. Entonces, todos cerraron los ojos y comenzaron a orar con mucho entusiasmo. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra y el mar. Ayúdanos a hablar de Jesús con valentía. Llénanos con tu espíritu para hacer cosas asombrosas en tu nombre. Y justo cuando dijeron amén, algo increíble pasó. El lugar donde estaban comenzó a temblar, como si un terremoto pequeño hubiera llegado. No era algo malo, sino una señal de que Dios estaba con ellos. Después de esa oración, todos los amigos de Jesús se sintieron llenos de fuerza y valor. No dejaron de hablar de Jesús, y más personas comenzaron a creer en Él. Dios los cuidó y los usó para hacer cosas increíbles. En la ciudad de Jerusalén, algo increíble estaba sucediendo. Pedro y Juan no podían dejar de hablarle a la gente sobre Jesús. Contaban cómo Jesús había sanado a los enfermos, amado a todos y cómo había resucitado después de morir en la cruz. Por donde iban, la gente escuchaba emocionada, y muchos empezaron a creer en Jesús. Un día, mientras hablaban en el templo, llegaron unos hombres muy serios, los sacerdotes, los guardias del templo y algunos líderes importantes. Estos hombres estaban muy enojados porque Pedro y Juan hablaban de Jesús. No queremos que sigan hablando de él, les dijeron. Y, sin preguntar más, los arrestaron. Pedro y Juan pasaron la noche en la cárcel, pero no estaban tristes. Sabían que Dios estaba con ellos. Al día siguiente, los líderes del Sanedrín, un grupo de personas muy poderosas, los llamaron. Pedro y Juan se pararon frente a ellos. ¿Con qué poder sanaron al hombre que no podía caminar? Les preguntaron. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió con valentía, fue Jesús, el Mesías, quien lo hizo. Ustedes lo rechazaron y lo crucificaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Solo en Jesús hay salvación. Los líderes estaban asombrados. Sabían que Pedro y Juan no eran hombres ricos ni estudiados, pero hablaban con tanta sabiduría y valentía que no sabían qué responder. Además, no podían negar el milagro porque el hombre sanado estaba allí. Finalmente, después de hablar entre ellos, decidieron dejar libres a Pedro y Juan, pero les dieron una advertencia, no vuelvan a hablar de Jesús. Pero Pedro y Juan no se dejaron intimidar y dijeron algo muy valiente. ¿Qué creen que es mejor? ¿Obedecerlos a ustedes o a Dios? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Entonces los dejaron ir, porque tenían miedo de la gente, que estaba feliz y alabando a Dios por el milagro. Pedro y Juan regresaron con sus amigos y juntos oraron para que Dios los ayudara a ser más valientes y seguir compartiendo el amor de Jesús. El milagro en la puerta de la hermosa. En una ciudad muy bonita llamada Jerusalén, había un templo enorme donde la gente iba a orar y hablar con Dios.
justo a la entrada de ese templo, había una puerta llamada La Hermosa. Allí, sentado en el suelo, siempre había un hombre que no podía caminar. Había nacido así, y todos los días lo llevaban a esa puerta para pedir monedas a los que pasaban. Este hombre nunca había dado ni un solo paso en su vida. A veces, veía a los niños corriendo y jugando, y soñaba con poder hacer lo mismo. Pero todo lo que podía hacer era sentarse y extender la mano para pedir ayuda. Un día, Pedro y Juan, dos de los amigos de Jesús, iban al templo a orar. Al pasar por la puerta, el hombre extendió su mano y les pidió algo de dinero. Pedro lo miró con cariño y le dijo, «Míranos bien». El hombre, muy emocionado, pensó, «Me van a dar algo». Pero entonces Pedro le dijo algo inesperado, «No tengo plata ni oro, pero te voy a dar algo mucho mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina». Pedro tomó al hombre de la mano y lo ayudó a ponerse de pie. Y, ¡oh, sorpresa! Por primera vez en su vida, sus pies y piernas se fortalecieron. Podía caminar. Podía saltar. Podía correr. El hombre estaba tan feliz que comenzó a saltar y a gritar, «Gracias, Dios. Gracias, Jesús». Entró al templo con Pedro y Juan, caminando, saltando y alabando a Dios. La gente que estaba allí no podía creer lo que veía. Decían, «Ese es el hombre que siempre estaba sentado en la puerta». Era el cojo. ¿Cómo es posible que ahora camine? Y Pedro les explicó, «Este milagro no lo hicimos nosotros. Fue Jesús, el Hijo de Dios, quien le dio la fuerza para caminar». Ese día, muchas personas comenzaron a creer en Jesús al ver el milagro. El hombre, que antes no podía caminar, ahora era un testimonio vivo de lo que Dios podía hacer. El Pentecostés en Jerusalén. Los seguidores de Jesús estaban juntos en una casa, cuando de repente escucharon un ruido muy fuerte, como un viento poderoso, y unas llamitas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. No quemaban, pero eran un símbolo de que algo increíble estaba sucediendo. Pedro, uno de los mejores amigos de Jesús, se levantó entre la multitud. Había muchas personas alrededor, y algunas no entendían lo que estaba pasando. Decían, «Estos hombres están locos». Pero Pedro, valiente y confiado, levantó su voz y dijo, «Escuchen todos. No estamos locos, ni borrachos. Esto es lo que Dios prometió hace mucho tiempo. Él nos ha enviado a su Espíritu Santo». Pedro les contó a todos que Jesús, el Hijo de Dios, había venido al mundo para enseñarles a amar, perdonar y seguir a Dios. Les recordó que Jesús había muerto en una cruz, pero que Dios lo había resucitado. «Jesús está vivo», dijo Pedro con alegría. «Y ahora Él nos ofrece un regalo maravilloso, el perdón de nuestros pecados y una nueva vida con Él». Las personas se sienten conmovidas. La multitud quedó en silencio. Podías escuchar hasta el vuelo de una mosca. Los corazones de muchas personas se llenaron de emoción, y algunos comenzaron a preguntar, «Pedro, ¿qué debemos hacer?». La elección de Matías. Hola, niños y niñas. Hoy les contaré una historia emocionante sobre cómo los amigos de Jesús, los discípulos, tuvieron que tomar una decisión importante. Pero no fue una decisión cualquiera, porque necesitaban la ayuda de Dios. Escuchen con atención y descubran cómo eligieron a Matías. Después de que Jesús subió al cielo, los discípulos regresaron a Jerusalén, como Él les había pedido. ¿Saben cuántos discípulos eran? Deja que respondan. Eran 11. Antes eran 12, pero Judas ya no estaba con ellos porque había traicionado a Jesús. Ahora, los 11 discípulos estaban reunidos con otras personas que amaban a Jesús. En total,
eran unas 120 personas. Imagínense un cuarto lleno de tantas personas orando juntas. Pedro, que era uno de los discípulos, se levantó y dijo: Hermanos y hermanas, debemos escoger a alguien para que ocupe el lugar de Judas. Necesitamos a alguien que haya estado con nosotros desde el principio, desde que Jesús fue bautizado, hasta que resucitó. Después de pensarlo mucho y orar, encontraron a dos hombres que cumplían con los requisitos. Sus nombres eran José, también llamado Barsabás, y Matías. Los dos eran buenos hombres que amaban a Jesús y habían estado con los discípulos todo el tiempo. Los amigos de Jesús querían tomar la mejor decisión, así que decidieron orar para pedir ayuda a Dios. Ustedes saben por qué es importante orar antes de tomar decisiones, deja que respondan. Porque Dios siempre sabe lo que es mejor. Pedro oró con todos los demás. Señor, tú conoces el corazón de cada persona. Por favor, muéstranos a quién has elegido para ocupar este lugar tan importante. Después de orar, hicieron algo muy interesante, tiraron suertes. Esto era una forma común en ese tiempo para tomar decisiones importantes y confiar en la guía de Dios. Era como lanzar un dado, pero en lugar de depender del azar, ellos confiaban en que Dios estaba guiando el resultado. Con emoción. Y adivinen qué. La suerte cayó sobre Matías. Dios lo había elegido para ser parte de los 12 discípulos. Matías se unió al grupo y comenzó a trabajar con ellos, ayudando a compartir las enseñanzas de Jesús con todo el mundo. La promesa del Espíritu Santo. Después de que Jesús resucitó, pasaba mucho tiempo con sus amigos, los discípulos. Les enseñaba cosas importantes y los animaba, porque pronto ellos tendrían una misión muy especial. Un día, Jesús les dijo: Quédense en Jerusalén y no se vayan, porque voy a enviarles un regalo. Los discípulos se miraron confundidos. ¿Qué tipo de regalo podría ser? Jesús sonrió y continuó: Mi Padre les enviará al Espíritu Santo. Este regalo les dará fuerza, poder y valentía para contarle a todo el mundo acerca de mí. Uno de los discípulos levantó la mano, como hacen ustedes en clase, y preguntó: Señor, ¿eso significa que ahora serás rey y pondrás todo en orden aquí en la tierra? Jesús les respondió con paciencia: No se preocupen por eso. Solo Dios sabe cuándo sucederán esas cosas. Pero esto sí deben saber, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes tendrán poder. Así podrán ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todo el mundo. Después de decir estas palabras, algo increíble comenzó a pasar. Jesús levantó sus manos para bendecir a sus amigos, y de repente, empezó a subir al cielo. Sí. Jesús se elevó más y más, hasta que una nube lo cubrió y ya no pudieron verlo. Los discípulos se quedaron con la boca abierta, mirando al cielo. ¿Se imaginan cómo se sintieron? Quizás felices por la promesa, pero también un poco tristes porque Jesús ya no estaría físicamente con ellos. De pronto, mientras seguían mirando al cielo, aparecieron dos hombres vestidos de blanco. Eran ángeles, y les dijeron: Amigos, ¿por qué están mirando al cielo? Jesús, que fue llevado al cielo, volverá algún día de la misma manera. Los discípulos entendieron que ahora les tocaba confiar en la promesa de Jesús. Así que regresaron a Jerusalén con alegría y emoción, esperando el gran regalo, el Espíritu Santo. Mientras esperaban, oraban juntos y se animaban unos a otros. Sabían que algo maravilloso estaba por suceder.